Buenos días, alumnos. Soy su profesor de geometría. Vamos a dictar la clase para lo que es academia, la cuarta semana, el cuarto tema, que es, vamos a la pizarra, congruencia de triángulos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estamos en academia, cuarto tema, cuarta semana. Muy bien. ¿Qué es congruencia? A ver, congruencia de triángulos, jóvenes, es cuando tenemos dos triángulos que son, digamos, simétricos, son iguales, ¿no? Son simétricos, iguales. Pero ¿por qué no se dice que son, en términos de geometría, no se dicen que son iguales? ¿Por qué? Porque no se dicen que son iguales porque de todas maneras tenemos un triángulo acá y tenemos otro triángulo acá, que están en diferentes sitios, ¿ya? Están en diferentes sitios. Normalmente iguales es que estén totalmente iguales, hasta en el mismo sitio, ¿no? Que ocupen el mismo espacio. Pero como no estamos jugando en el mismo espacio, pues dice que es congruente, ¿ya? Entonces en triángulos se va a utilizar la palabra congruente, en triángulos, ¿ya? Entonces dos triángulos son congruentes si tienen la misma relación de congruencia, es decir, relación de congruencia de todos sus elementos, ¿no? Entonces dos triángulos son congruentes si tienen la misma relación de congruencia de todos sus triángulos. Quiere decir que el lado AB es congruente a PQ, el lado BC congruente a QR, el lado AC congruente a PR. Muy bien. Ya, jóvenes, hasta ahí está bien. Ahora también van a ser no solamente los lados, sino los ángulos, ¿ya? Ángulos BAC, o sea, este ángulo es congruente al ángulo QPR, a este ángulo. Y a la vez el ángulo ABC, que es este ángulo, es congruente al ángulo PQR, que es este ángulo. Y también este ángulo, ¿no? Este ángulo también será congruente. Aquí está, BCA, QRP. A ver, QRP, ¿no es cierto? A ver, miren acá, BCA. Es este ángulo, faltaría este ángulo. QRP. Entonces aquí sería, jóvenes, P, ¿ya? Aquí sería P. Vamos a ver acá, P. QRP, vamos a verlo más junto. Vamos a verlo más junto y vamos a hacerlo con azulito, ya para que siga lo mismo, ya, QRP. Ya, jóvenes, QRP, ahí está. Muy bien. Entonces sería el ángulo, los ángulos QRP, ya. Ángulo QRP. BCA congruente a QRP. Muy bien, ahora sí, ya está arreglado. Entonces ya sabemos, dos jóvenes, cuando dos triángulos son congruentes. Que son congruentes porque se van a relacionar la congruencia de todos sus elementos, tanto sus tres lados como sus tres ángulos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ya, pero vamos a ver los casos de congruencia. No es necesario siempre, jóvenes, no es necesario siempre, a ver, vamos a ver, no es necesario siempre, vamos a ver acá, disculpen, un plumón, un color de plumón, vamos a ver aquí. No es necesario siempre, jóvenes, voy a utilizar lo que es todos los elementos, ¿no, jóvenes? Todos los elementos, no es necesario. O sea, sé que dos triángulos son congruentes y todos los elementos son congruentes, tienen la misma relación de congruencias, tanto los lados como los ángulos. Pero para tener congruencia de un triángulo con otro triángulo es necesario solamente tres elementos, ¿ya? Y también a la vez hay tres casos. Primer caso, ángulo, lado, ángulo. Entonces, si yo tengo que dos triángulos, tienen el mismo lado, miren, lado, tienen, disculpen, el mismo ángulo primero, ¿no? El mismo ángulo, beta, mismo ángulo. El mismo lado, sigue lado, m, y otra vez el mismo ángulo, alfa. O sea, estos dos triángulos son congruentes. Y quiere decir que también este ángulo va a ser igual que este ángulo. Este lado va a ser igual a este lado. Y AB va a ser igual a PQ, ¿ya? Todos van a ser congruentes, todos los elementos, tanto los lados como los ángulos. Pero para que haya congruencia, en este caso, el caso ala, ángulo, lado, ángulo, solamente necesita un ángulo, un lado y otro ángulo. Un ángulo, otro lado y otro ángulo. ¿Ya, jóvenes? Tres elementos, nada más. Para que dos triángulos sean congruentes, primer caso, ¿ya? Segundo caso, jóvenes, LAL. Que es lado, ángulo, lado. A ver, ¿dónde veo eso, profesor? Acá, mire. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lo vamos a poner aquí. Acá lo vamos a poner lado, ángulo, lado. Ahí está. Entonces, de nuevo, ¿ya? Segundo caso, LAL.
lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Congruentes. Tres elementos congruentes. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el tercer caso. El tercer caso es más sencillo, miren, cuando es lado, lado, lado. Caso lado, lado, lado. ¿Qué significa eso, profesor? Que vamos a tener dos triángulos y si yo tengo que los triángulos tienen los mismos lados, es congruente. ¿Qué quiere decir? A la vez que van a tener los mismos ángulos, ¿ya? Los mismos ángulos. Entonces ya saben, ya congruencia hay tres casos. Repito, el caso ALA, el caso LAL y el caso LLL, ¿ya? Triple L, ¿ya? ¿Qué le dice? Muy bien. Jóvenes, esa es toda la teoría. La teoría es sencilla en lo que es congruencias. Lo importante acá es que ustedes tienen que saber dónde está la congruencia, tienen que analizar, ¿ya, jóvenes? Ustedes tienen que proyectarse. Geometría es proyección, ¿ya? Bastante práctica, practiquen bastante, ¿ya, jóvenes? Vamos a ver los ejercicios trabajando en clase, que bueno, como ustedes saben, está en su libro, hay ejercicios propuestos que yo estoy resolviendo, 5 estoy resolviendo, también ahí tienen resueltos para que se guíen y limen asperezas, limen dudas, ¿no? Y yo voy a resolver lo que están propuestos y no está resueltos. También, jóvenes, esto está en mi página de YouTube. Mi página de YouTube, profesor Ronald Vázquez, búsquenme ahí, también yo le he subido los videos de todo, geometría de todos los años y también está de álgebra, ¿ya? Entonces, pueden buscar en mi página, profesor Ronald Vázquez, YouTube, ¿ya? En YouTube, muy bien. Entonces, vamos a ver, ejercicio número 1, calcula el valor de x más y, muy bien, ya, profesor. ¿Estos dos triángulos son congruentes o no son congruentes? Por supuesto que son congruentes, miren, tengo lado, ángulo, lado. Tengo lado, ángulo, lado. ¿Cuál es? Lado, ángulo, lado. Entonces son congruentes. Por supuesto son congruentes. Vamos a poner aquí congruentes. Son congruentes. Estos dos triángulos son congruentes. Caso lado, ángulo, lado. LAL. Lado, ángulo, lado. ¿Qué caso es? Segundo caso, ¿no es cierto, jóvenes? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, miren el mismo. Como empezamos por aquí. Miren, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya. 90, 90. Por eso el ángulo es 90. Son mismos. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todos los ángulos son iguales y todos los lados restantes también son iguales. Pero a mí me piden hallar el valor de 2x más 6. Entonces yo tengo a bolita, se lo pone 2x más 6. A bolita se lo pone 3x menos 7. Son iguales. Estos dos son iguales, ¿ya? Entonces son iguales. Yo tengo acá, por caso lado, ángulo, lado, 2x más 6 es igual a 3x menos 7. Entonces, este 2x pasa acá a restar, me queda x. Y este menos 7 pasa a sumar. Pues 6 más 7. ¿Cuántos jóvenes? 13. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Ya, jóvenes? 13 sería la respuesta. Muy bien. Entonces vamos por aquí. Problema número 2. A ver, ¿qué nos dice el problema número 2? Calcular x. Acá está, uno de los lados, ¿no? Calcular x. A ver, ¿cómo haría aquí, profesor? Miren, yo voy a poner, ¿qué le parece si yo pongo este ángulo alfa acá? Pongo alfa acá. Entonces, si este es alfa, si este es 90, ¿cuánto valdría esto? 90 menos alfa. Sí, joven, ¿ya? Ya saben, si este es 90 grados, este es alfa, 90 menos alfa. Profesor, ¿es un ángulo llano? Sí. ¿Cuánto tiene que valer este ángulo? Ya tengo 90, acá tengo 90. Para que se anule alfa, porque 90 más 90 es 180, ¿cuánto tiene que ser? Alfa. Muy bien, alfa, ¿ya? Alfa, así es, ¿ya, jóvenes? Vamos a poner alfa, ¿ya? Ya. Muy bien, a ver, seguimos. Entonces, a ver, vayan viéndolo ahí. Vayan viéndolo. Alfa, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, profesor, si este es alfa y este es 90, ¿cuánto vale este ángulo? 90 menos alfa. Así es, ¿ya? Entonces, esa sería, ¿cuál sería mi caso? Sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo, ángulo. Bueno, a ver, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Sería, a ver, ¿cuál sería? Sería alfa, alfa, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ahí está bien.
ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Caso ala, ángulo, lado, ángulo. Ya pues, entonces, si es así, esos dos son congruentes, ¿no? Esos dos triángulos son congruentes. Ahí hay una congruencia. Solamente hay dos triángulos, no se pone nada más. Ya lo pongo acá, ¿no? Estamos hablando ahí los dos triángulos, ¿no? Son congruentes, sabemos que congruentes, caso lado, ángulo. Entonces, son congruentes. A ver, a 90 menos alfa se le pone 21. Entonces, a 90 menos alfa, ¿cuánto valdrá todo esto, jóvenes? ¿Cuánto valdrá todo esto? 21, ¿no es cierto? 21 va a valer todo esto, 21. 21 grados, ¿ya, jóvenes? 21 grados va a valer, ¿ya? Todo eso va a valer 21 grados. Entonces, mírenlo ahí. Mírenlo. A ver, ¿vale 21 o no vale 21? Sí, ¿no es cierto? Porque congruencia, ¿no? Muy bien. Entonces, si es 21, jóvenes, si es 21, ya, es 21, ¿cuánto va a valer este lado? Si todo vale 30. 21, 30 menos 21, 9, ¿no es cierto, jóvenes? 9, exactamente, 9. ¿Ya? 9. Entonces, ya sabemos, jóvenes, muy bien. Ya que todo esa parte de 21, 90 menos alfa se lo pone 21, 90 se lo pone 21, pero todo esto vale 30, esto vale 9. ¿Qué me piden? ¿Qué me piden? Hallar x, ¿no? Me piden x. Ya pues, a x, ¿qué se lo pone? Alfa. A x, miren, a alfa se lo pone x. A alfa, ¿qué se lo pone? 9, ¿no es cierto? Miren de nuevo. A alfa se lo pone x. A alfa, ¿qué se lo pone? 9. Entonces, por congruencia, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x, jóvenes? ¿Cuánto vale x? Con congruencia, vamos a poner otro colorcito, vale 9. O en este caso, 30, vamos a ponerlo completo acá, menos 21, ¿no? Bueno, en este caso sería, vamos a ponerlo de frente, ¿ya, jóvenes? Vamos a ponerlo de frente, ¿ya? Vamos a ponerlo de frente porque es por congruencia, no es por resta, ¿ya? Es por congruencia. Si a alfa se le pone x, a alfa se le pone 9. Listo, ahí está. Esa sería mi respuesta, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio. Calcular x, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio. Tienen que calcular x. A ver, vean ustedes. Miren. ¿Estos dos ángulos son congruentes o no? ¿Estos dos triángulos son congruentes o no? Sí son congruentes, jóvenes. A sencillo. ¿Qué caso? Miren. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Miren aquí. Ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la congruencia? Son igualitos, miren. Ángulo, lado, ángulo. Alfa, 3 bolitas, 90. Alfa, 3 bolitas, 90. Son congruentes. Caso ala. Entonces sabemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDB. Entonces, si a alfa se le pone 5, ustedes díganme, ¿cuánto va a valer esto? Si alfa se lo pide, alfa 5, ¿cuánto se lo va a valer esto? ¿Cuánto vale, jóvenes? Vamos a poner con rojo, lo vamos a poner, ¿ya? Un poquito, va a poner 5, ¿no es cierto? 5. Para que vean acá la diferencia, 5. Ahí, 5, ¿ya? Alfa 5, alfa 5. Muy bien, profesor. Ya, ¿qué más? A 90 se le pone 17. A 90, ¿cómo se le pone? Miren, aquí está. EB vale 5. Acá está. EB vale 5 por congruencia, ¿ya? Ya, entonces, a 90 se le pone 17. A 90, ¿cómo se le pone? 17. Entonces, X más 5, ¿cuánto es? 17. Acá está. Miren, X más 5 es 17. ¿Ya? A 90 se le pone 17, a 90 se le pone 17, entonces x más 5 es 17. Entonces, si x más 5 es 17, 5 pasa a restar, 17 menos 5, ¿cuánto vale x, jóvenes? 12, ¿no es cierto? 12, esa es la respuesta, ¿ya? 12 sería. Muy bien. A ver, jóvenes, ya saben, si ustedes lo quieren pausear o quieren de nuevo ver el video, cómo lo estoy solucionando, pauséenlo, regrésenlo. Y luego ahí lo van a poder entender mejor, ¿ya, jóvenes? Eso es lo bueno de los videos, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta sería, ¿no? X es igual a 12. Vamos a ver por el cuarto ejercicio, a ver. Calcule X. Acá es un poquito más
más para pensar. Ya jóvenes, vamos a ver cómo lo pueden hacer. Es un poquito más para pensar. A ver, vamos a ver. Dice aquí. Calcula de x. A ver, calcula de x. Calcula x. A ver, por aquí. Calcula x. A ver, vamos a ver. A ver, piensen jóvenes, para que lo vean ustedes un rato. A ver. ¿Qué se podría hacer? Acá hay un artificio, jóvenes. ¿Ya? Es un artificio acá. Acá es un artificio. No es así nomás de fácil. ¿Qué se puede hacer acá? Miren. Acá lo que se puede hacer es así, miren. Es un artificio que la mayoría, bueno, ya conoce lo que es en geometría. Y ustedes siempre cuando tengan un ángulo 38 y acá 76, 38 más 36, ¿cuánto es 38 más 36? Mire, 38 más 38, ¿cuánto es? 76, ¿no? Es el doble, ¿se dan cuenta? Este ángulo es el doble de 38. 8 más 8, 16, 3 más 3, 6 y 1, 76. O sea, siempre cuando ustedes tengan acá un X y acá 2X, o acá 5, acá 10, o acá 20, acá 40, ustedes van a trazar, así por aquí, disculpen que me voy a la espalda, van a trazar una seviana o un trazo de tal forma, jóvenes, miren ahí, de tal forma que este de aquí sea igual a este. ¿Por qué, profesor? Para que poder formar un isósceles, ¿ya, jóvenes? Para poder formar un triángulo isósceles. ¿Ya? Un triángulo isósceles. Ahí estoy formando un triángulo isósceles. ¿Y por qué? Porque simplemente voy a hacer lo siguiente. Miren, si yo formo un triángulo isósceles, aquí este isósceles sería 38, acá sería también 38, ¿no es cierto? Claro. Por ser isósceles. Profesor, ¿este vale 76? Sí. ¿Por ángulo exterior cuánto vale este? 38 también vale. 38 más 38, 76. Ahí está. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Miren acá. Si este vale 38 y este vale 38, ¿cómo son estos triángulos? ¿O cómo es el triángulo? Isósceles también, jóvenes. Entonces, ¿cuánto vale acá? Bolita. Ah, ya. Ajá, ¿se dan cuenta? Miren, se dan cuenta en este triángulo. Se dan cuenta que en este triángulo, que este le voy a poner E, ¿ya? Le voy a poner E. Le voy a poner E, ¿ya? Se dan cuenta que este es un caso lado, ángulo, lado. Miren, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Es un LAL. Triángulo ABD es congruente al triángulo CBE. O sea, estos triangulitos son congruentes, ¿no? Estos aquí no van así, no, para que ustedes lo vean. Son congruentes. ¿Se dan cuenta? Esos dos triángulos son congruentes. Eso es lo que ustedes deben hacer, jóvenes. Cuando tengan un ángulo que sea la mitad del que está al frente o viceversa, ¿no? Siempre cuando este ángulo sea la mitad, sea la mitad de este, ustedes hacen un isósceles para poder ustedes dividirlo en dos y poder hallar dos isósceles. Acá están mirando un isósceles que ustedes lo están haciendo y ahí van a hallar el otro isósceles, miren, 38, 38. Esa es la idea, para poder hallar la congruencia. Entonces, yo les pregunto, si a bolita se le pone X, ¿cuándo está bolita? A bolita, ¿cuándo se le pondrá? 38. Entonces, la respuesta sería 38. ¿Ya, jóvenes? 38 grados. Muy bien. Esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. A ver, vayan viéndolo por ahí. Vamos a ver el número 5. No es difícil, jóvenes. Es un artificio, ¿ah? Un artificio, ya saben, ya. Tengo 38 y el otro 76. Yo tengo que hallar o realizar una seviana, un trazo auxiliar con tal forma que este lado sea igual a este lado. Para poder hallar 38, 38. Como es 76, ¿cuánto le falta a 76 para que sea? ¿Cuánto falta 38 para que sea 76? La suma de estos dos son ángulo exterior. Faltaría 38, ¿ya? Entonces, si es 38 y es 38, este es un isósceles, puntito, puntito. ¿Ya, jóvenes?
A bolita se le pone X, a bolita se le pone 38. Listo. Por congruencia, jóvenes. Muy bien. Entonces, ahí estamos más o menos. Vamos por el problema 5 y último. A ver, me hizo por aquí. X y ya. Es un cuadrado. Miren, calcular X si ABCD es un cuadrado. Ah, profesor, si es un cuadrado, ¿cuánto vale esto? Vale X, ¿no? Y este X también, ¿no? Y acá también X. Es un cuadrado, ¿no? Todo lado vale X. Muy bien. A ver, profesor, a ver, ¿hay congruencia ahí? Sí, hay congruencia, miren. Si yo pongo acá alfa, o aquí alfa, ya vamos a poner aquí alfa. ¿Cuánto vale este ángulo? Tengo 90 más alfa, entonces ¿qué sería? 90 menos A. Claro, porque miren, sumen todo. 90 más 90, 180, menos alfa más alfa, 0. ¿Y cuándo tiene que ser la suma de los ángulos llanos? 180, pues, jóvenes. Esto suma 180, entonces está bien. Y si este es 90 menos alfa y este es 90, ¿cuánto vale este ángulo? Alfa. Listo. Entonces, profesor, ¿es congruente? Claro. Miren, congruente, miren. ¿Qué caso? Caso ángulo. A ver, el caso ángulo. Bueno, en este caso si este alfa, entonces ya saben esto cuánto vale. 90 menos alfa, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué caso es? Igualito, son los mismos ángulos. ¿Qué caso es? Miren. Ángulo, empezamos con alfa. Alfa, ángulo, lado X, ángulo. Alfa, alfa, lado, ángulo. Caso ala. Estos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Listo. Muy bien. Entonces, si son congruentes, aquí en este triángulo, a alfa se le pone 6. Entonces, alfa, ¿cuánto se le va a poner acá? 6. ¿Está bien? Ah, profesor. Entonces, DF vale 6. Y acá está DF, va a ser por congruencia. Entonces, si DF vale 6, ¿cuánto vale ED? 14 menos 6, pues, jóvenes, 8. Claro. 14 menos 6, 8. Ahí está. Claro. Ahí sí, ¿no? Ahí sí ya lo ves, ¿sí o no? Entonces, profesor, yo puedo hallar X, claro, si yo tengo aquí, miren, yo tengo 8 y 6, ¿cuánto vale X? ¿Se acuerdan de Pitágoras? Triángulo rectángulo. Por Pitágoras tengo X cuadrado, 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, ¿cuánto es? A ver, 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, 36 más 64, 100. Pero acuérdense que es X cuadrado igual a 100, entonces tenemos la raíz. Raíz de 100, ¿cuánto es, jóvenes? 10. Listo. Eso es lo que quería demostrar, eso es lo que quería enseñarles. Tienen que aplicar Pitágoras, ¿ya, jóvenes? Pitágoras. Bueno, jóvenes, eso es todo lo que corresponde a lo que es congruencia. Aquí les voy a dejar, para que ustedes lo vean un ratito, lo que es la teoría. Ahorita lo voy a dejar, ya ven, lo estoy enseñando, ¿no? La teoría con los 5 problemas que ustedes lo van a resolver o lo van a desarrollar en su cuaderno. Ya lo van a escribir. Lo voy a enseñar un ratito. Ahí está. Un par de minutos. Ustedes lo pausean. Los jóvenes lo pausean, lo dan pause y escriben en su cuaderno. Y a la vez van a desarrollar la tarea. La tarea que dice sigue practicando, que está en su libro, página 32 y 33, referente a nuestro tema, a lo que es congruencia, ¿ya, jóvenes? Lo que es congruencia, ¿ya? Eso es todo, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, que la pasen muy bien.